Fue un joven prodigio que a los 10 años ya memorizaba el Corán y había aprendido de los sabios más respetados de su tiempo. A los 16 ya dominaba la filosofía, la lógica, la medicina y a los 18 era considerado un médico sin igual. Este joven no es una figura de leyenda, es Avicena, el gran filósofo y médico persa que cambiaría para siempre la historia del pensamiento. Su legado, tanto en el ámbito de la filosofía como en el de la ciencia, ha perdurado a lo largo de los siglos, cruzando fronteras culturales y geográficas. Pero ¿quién fue realmente Avicena? ¿Qué hizo que su obra fuera tan influyente en Oriente y en Occidente? Descubramos su vida y su filosofía. Eso sí, antes suscríbete a nuestro canal y déjanos un like para ayudarnos a seguir creciendo. Avicena, cuyo nombre completo era Abu Ali al-Husayn ibn Abd Allah ibn Sina, es decir, casi impronunciable en castellano, nació en el año 980 en Afsaná, cerca de Bujará, en la actual Uzbekistán. Nació en el seno de una familia persa acomodada. Su padre, funcionario del gobierno samaní, le proporcionó acceso a una excelente educación desde su infancia. Desde esa edad temprana, Avicena mostró una capacidad intelectual extraordinaria. A los 10 años ya había memorizado el Corán, como hemos dicho, y a los 14 comenzó a estudiar matemáticas, filosofía y medicina bajo la tutela de algunos de los más grandes maestros de la región. A los 16 años, Avicena ya practicaba la medicina y a los 18 se le conocía como un médico excepcional. Se dice que fue llamado a la corte samaní para tratar a uno de sus gobernantes enfermos y tras curarlo tuvo acceso a una vasta biblioteca real que le permitió continuar su formación filosófica y científica. En esta etapa temprana, la filosofía aristotélica y las enseñanzas de Al-Farabi tuvieron una influencia decisiva en su pensamiento, particularmente en su comprensión de la metafísica y la naturaleza humana. La vida de Avicena estuvo marcada por viajes constantes, no solo en busca de conocimiento, sino también debido a la inestabilidad política de su tiempo. A la caída de la dinastía samaní, Avicena comenzó a desplazarse de ciudad en ciudad, siempre bajo la protección de distintos mecenas que lo valoraban por sus habilidades como médico y filósofo. A pesar de las turbulencias políticas y personales, Avicena nunca dejó de escribir. Entre sus obras más importantes se encuentran el Kitab al-Shifa, o Libro de la Curación, una enciclopedia filosófica y científica que cubre desde la lógica hasta la física y la metafísica, y el Canon de Medicina, que sería la obra de referencia en Europa durante siglos. Sin embargo, la vida de Avicena no fue fácil. Los constantes viajes, las disputas políticas y sus tensiones personales marcaron sus últimos años. A pesar de ello, siguió produciendo una gran cantidad de escritos que lo consolidaron como una de las mentes más brillantes de la historia. Finalmente, murió en el 1037, en Hamadán, Persia, cuando tenía 57 años, dejando un legado inmortal que influiría en generaciones de filósofos, científicos y médicos. La filosofía de Avicena está profundamente influenciada por Aristóteles y por la tradición neoplatónica, pero no es una simple continuación de estos pensadores. Avicena es innovador, integrando y transformando las ideas griegas para hacerlas compatibles con la tradición islámica. Sus preocupaciones filosóficas abarcan desde la lógica y la epistemología hasta la metafísica y la ética, pero es en la cuestión de la naturaleza de Dios, el ser y el alma donde se expresa con mayor profundidad. El pensamiento de Avicena puede dividirse en 3 etapas principales. En su primera etapa, Avicena está profundamente influido por la filosofía aristotélica, pero ya muestra un interés en reconciliarla con las enseñanzas del Islam. Durante su tiempo en la corte samaní,
su segunda etapa, su obra se vuelve más sistemática y comienza a desarrollar su teoría del ser y la existencia, integrando elementos neoplatónicos. Finalmente, en sus últimos años, Avicena profundiza en cuestiones más místicas, explorando el alma y su relación con lo divino, lo que lo va a acercar al sufismo. Uno de los aspectos más innovadores del pensamiento de Avicena es su teoría del ser. Siguiendo la tradición aristotélica, Avicena distingue entre el ser necesario y el ser contingente. El ser necesario es aquel que existe por sí mismo y no depende de nada para su existencia. Este ser necesario es Dios. Por otro lado, los seres contingentes son aquellos cuya existencia no es esencial, es decir, podrían o no existir y dependen de algo más para su existencia. Para Avicena, el ser necesario, es decir, Dios, es la causa última de todo lo que existe en el universo y todo lo demás depende de él. Avicena también desarrolla una teoría del conocimiento basada en la emanación divina. Según el filósofo, el conocimiento humano no se adquiere solo a través de los sentidos o la razón, sino que está mediado por una emanación divina que conecta el intelecto humano con el intelecto activo. ¿Qué es el intelecto activo? Una entidad intermedia entre Dios y el mundo material. Esta noción es herencia del pensamiento neoplatónico y de Al-Farabi y coloca a Avicena en una posición única. Su epistemología no solo depende de la observación empírica, sino que también depende de una conexión metafísica con lo divino. Así, el intelecto humano, cuando se perfecciona, puede captar las verdades universales que están en la mente de Dios. Para Avicena, el alma es una sustancia independiente del cuerpo, aunque interactúa con él durante la vida. En su obra De Anima, Avicena explora la naturaleza del alma y argumenta que el alma racional es inmortal y se une al cuerpo solo temporalmente. Según Avicena, el alma tiene tres niveles: el nivel vegetativo, compartido con las plantas y encargado de funciones como la nutrición y el crecimiento. Luego está el nivel animal, responsable de los sentidos y el movimiento, y finalmente el nivel racional, que es el que verdaderamente define al ser humano y lo conecta con el conocimiento universal. Avicena sostenía que tras la muerte el alma individual sigue existiendo, lo que llevó a la integración de su pensamiento con las ideas islámicas sobre la vida después de la muerte. Sin embargo, su concepción filosófica de la inmortalidad del alma le trajo críticas por parte de los teólogos más ortodoxos, que consideraban su idea demasiado abstracta y distante de las doctrinas religiosas tradicionales. Es imposible hablar de Avicena sin mencionar su contribución a la medicina. La medicina no era solo, digamos, una ciencia aplicada, sino una parte también integral de su propia visión filosófica. En su obra más famosa, El Canon de Medicina, Avicena sintetiza el conocimiento médico de la época integrando elementos de la medicina griega, india y persa. Su enfoque holístico de la salud, que consideraba tanto el cuerpo como la mente, refleja su creencia en la unidad de todas las cosas. El Canon de Medicina fue la referencia médica en Europa durante más de 600 años y también en el mundo islámico, claro. Avicena murió en el 1037 en Hamadán, en Persia, cuando tenía 57 años. Se dice que sufrió de una enfermedad intestinal durante años antes de su muerte. A pesar de los sufrimientos físicos, continuó escribiendo y enseñando hasta sus últimos días. Aunque su vida estuvo marcada por las turbulencias políticas, su legado filosófico y científico trascendió las fronteras, convirtiéndose en una figura influyente tanto del pensamiento islámico como del cristiano. La influencia fue inmensa, tanto en el mundo islámico, como hemos dicho, como en la Europa cristiana medieval. Su interpretación de Aristóteles y su fusión con el pensamiento islámico influyeron profundamente en filósofos posteriores como puede ser
Averroes y en teólogos como Al-Ghazali. Mientras que Al-Ghazali criticó el racionalismo de Avicena, sus ideas sí dejaron una huella duradera en la filosofía islámica. En Europa, su obra fue traducida al latín ya en el siglo XII y tuvo un impacto notable en pensadores escolásticos como Tomás de Aquino y Alberto Magno. Avicena fue una fuente clave para la comprensión de Aristóteles en la Edad Media, y muchos de sus conceptos sobre el ser, la existencia y la naturaleza del alma fueron adoptados y discutidos por los teólogos. Aunque Tomás de Aquino no siempre estuvo de acuerdo con las tesis de Avicena, le reconoció como una autoridad en la filosofía. Sin embargo, no todos los filósofos fueron, digamos, receptivos a sus ideas. La Iglesia Católica en ciertos momentos consideró peligrosas algunas de sus teorías sobre la inmortalidad del alma y la emanación divina, lo que provocó que algunas de sus obras fueran prohibidas o censuradas en ciertos contextos. En el Renacimiento, el redescubrimiento de la obra de Avicena reavivó el interés por sus ideas y su impacto en la medicina continuó siendo importante hasta bien entrado el siglo XVII. En tiempos recientes, pues la influencia de Avicena tanto en la filosofía como en la medicina, pues también ha sido objeto de renovado interés para estudiosos académicos tanto del mundo islámico como del mundo cristiano. Para concluir, podemos decir que Avicena fue un pensador excepcional. No solo unió la filosofía griega con el racionalismo islámico, sino que además sus teorías sobre la medicina, sus conceptos médicos, pues sentaron la base de la medicina durante siglos. Pues hasta aquí nuestro repaso filosófico de hoy. Ya sabes que tenemos decenas de vídeos en el canal para seguir profundizando en el mundo de la filosofía. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.